11, versículo 1. Estamos viendo lo que es el mensaje de la fe, la segunda parte. Hebreos 11.1, versión Reina Valera 1960, nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero el versículo 2 nos habla algo muy importante y nos dice que por la fe fue que los antiguos alcanzaron buen testimonio. Si usted quiere ser una persona de buen testimonio, tiene que ser una persona de fe. Porque Hebreos 11.2 dice, porque por ella, o sea, ¿por qué? Por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y Hebreos capítulo 11 nos habla prácticamente de todos los hombres de fe. Nos habla la Biblia, busca el versículo 32. Nos habla de todos los hombres de fe. Nos habla de Noé, nos habla de Enoc, nos habla de Abraham, nos habla de Moisés, nos habla de Jacob, nos habla de Isaac, nos habla de José y de muchos hombres de Dios. O sea, si usted es hombre de Dios, es un hombre de fe. Si usted es una mujer de Dios, es una mujer de fe. Entonces el versículo 32 dice el escritor de Hebreos, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Pero ahora, todos estos hombres tenían dos cosas en común. La número uno, el Señor de ellos era Jehová de los ejércitos. Y número dos, tenían la fe de Dios. Tenían la fe de Dios. Y esa fe nos activó el versículo 33, escuchen muy bien, en adelante. Esa fe nos activó a hacer estas cosas. Dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas. O sea, si usted quiere alcanzar una promesa que Dios le ha dado, no hay manera de alcanzarla que no sea a través de la fe. Dice, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Ahora, ¿quiere ser un hombre de fe leyendo estas características o ya no? Es que si usted quiere ser hombre de fe, mujer de fe, va a recibir persecución. Va a recibir persecución de parte de espíritus inmundos, va a recibir persecución por la enfermedad, va a recibir persecución por amenazas, por vituperios, va a recibir crítica, va a recibir rechazo. Por lo general a ninguna persona le gusta que lo rechacen. Por lo general a ninguna persona le gusta que lo critiquen y peor que lo amenacen. Ahora, ¿alguien ha sido amenazado aquí por causa de Cristo? ¿Ha sido amenazado usted? Yo he conocido pastores, líderes o gente recién convertida
que los familiares le han dicho, aquí no te queremos ver, porque aquí somos católicos. Hay gente que ha dejado su casa y se ha ido a rentar a otros lados porque la mamá o el papá los corrieron porque ellos eran católicos. El asunto, yo nunca he estado en contra del católico. Los católicos son personas, son seres humanos. Dios bendiga a los católicos. Pero creo que si la gente tuviera a Cristo plasmado en el corazón, no deberíamos ver mal al católico, ni el católico debería ver mal al evangélico. Porque si en realidad Dios está en el corazón de la humanidad, Cristo no vendría a dividir, Cristo no debería poner disensión, Cristo no debería poner contiendas. Deberíamos demostrar el amor de Dios, porque la Biblia nos enseña que la fe sin obras es muerta. Aquí viene gente católica por oración y oro por ellos. Yo nunca les he dicho, no, usted es católico. Ha venido un montón de personas católicas por oración y Dios las ha sanado. Dios les ha contestado, Dios les ha hecho su milagro. Yo he aprendido algo, que la Biblia dice que el Espíritu Santo no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. El mundo divide las clases, pero Dios es unidad. Entonces Hebreos 11:1 nos enseña que si nosotros queremos caminar en fe, debemos de esperar y debemos de tener convicciones de que las cosas que no se ven ya están hechas en el nombre de Jesús. Ahora, ¿qué es lo que ha estado orando? ¿Por qué ha estado orando usted últimamente? Hay cosas que no son automáticas, que va a orar hoy y mañana las recibe. Eso depende del tiempo de Dios, pero por la fe ya está hecho. Por la fe usted ya lo tiene. Por la fe usted ya es sano. Por la fe usted se levanta. Por la fe usted predica. O sea, las personas que todavía tienen timidez en las iglesias deberían de tener fe. Eso es falta de fe. Porque usted se bloquea con sus palabras. Es que yo no puedo. Es que a mí me da pena. Es que yo no puedo orar. Durante no se le quite el no puedo orar, nunca va a poder. Se va a morir sin orar. Pero cuando están los hermanos cantando aquí diciendo sí se puede, claro que se puede. Entonces, ¿por qué no oramos? A veces cantamos por repetir, pero no por una declaración activa en nuestra vida. La gente está diciendo sí se puede, claro que se puede, hasta brincan en el espíritu, pero póngalos a orar. Es que todavía no puedo, todavía no me siento capacitado. Hay que desparasitarlo. Hay que desparasitarlo. El enemigo siempre va a poner negatividad. El enemigo siempre va a querer que usted esté acomodado, que usted no le sirva. Pero usted nació para algo, para servirle al Señor. Mientras muchos están orando y ayunando para servir porque no los ponen, otros más bien están tirando la toalla. Y debería ser al revés. Debemos permanecer en lo que Dios nos ha puesto. Lo que sí les voy a decir es algo, y se lo repetiré toda la vida. Dios le va a pedir cuenta de lo que Él mismo le ha dado. Cualquier don, cualquier talento le va a pedir cuentas. Cuando usted rechazó no servir, Dios le va a pedir cuentas. Cuando usted decía que no era el tiempo de Dios, y oigamos bien, si a mí que soy profeta me cuesta discernir los tiempos de Dios, y la gente ponga, no, que todavía no es el tiempo de Dios, y cómo saben, Dios le reveló. A veces lo usamos por excusa, por esquivar. Como le digo, aquí yo soy muy nuevo, y yo empecé a predicar a los 5 meses, solo tenía 2 meses de bautizado. Incluso yo no sabía, a mí solo el supervisor que yo tenía me llamó y me dijo el pastor que pasara al frente, que hoy le iban a ungir para que el otro sábado empezara como líder. Y yo no había sacado escuela de líderes, yo no había sacado ni la escuela de discipulado, recién llevaba 3 clases de discipulado, pero había disposición en mi corazón. ¿Y saben por qué hubo disposición en mi corazón? Porque había agradecimiento de donde Dios me sacó. Y le dije a Dios, como me sacaste de donde no podía salir yo con mi fuerza, yo te voy a servir. Entonces, donde hay disposición, hay amor. Y donde hay amor, no hay excusas. Donde hay amor, no hay excusas. ¿Qué sucede cuando las personas están enamoradas? Mira, te espero a tales horas en tal lado, que esto y lo otro, y puede estar oscuro, se puede la luz, puede estar lloviendo, y llegan. Ahí llegan. Gente me ha contado, jóvenes me han contado de que a las 12 de la noche han ya sacado un saquito con una maletilla para irse con el novio que se la robó. Y tal vez eran presumidas, las fueron a meter en una montaña, las fueron a tirar al suelo a dormir, las pulgas se le comían la carne. Y presumidas.
Y se la fueron a meter a una montaña, a una aldea, donde no había luz, donde tenía que ir a bañarse a un río. Pero como estaba enamorada, entonces, se dispuso. Entonces en Dios necesitamos no solo la fe, sino el amor en acción, para disponernos, donde nos toque ir, donde nos envíen, pues llevar ese mensaje de parte de Dios. Porque la fe sin acción es una fe muerta, es una fe que no va a producir nada, es una fe que no va a producir milagros. Me digo, yo conocí mujeres que se la llevaron y fueron a dormir en bolsas de cemento. Si es posible, se fueron a dormir en la construcción donde trabajaba el hoy marido, el hoy esposo, porque no tenían ni dónde llevarla. Y con Cristo solo somos nosotros excusas. Es que no tengo zapatos, a mí me da pena solo con los mismos zapatos. Si Galante quiere ir para el cielo, si usted no anda zapatos buenos, entonces ¿cómo quiere ir para el cielo? Es que no tengo ropa, es que no tengo camisas, solo la misma corbata. Esas son excusas que nosotros ponemos. Las excusas son el método para evadir responsabilidad. Esas son las excusas, métodos para evadir la responsabilidad. Yo les dije que como líder de Dios, hasta con zapatos rotos ando evangelizando. Y la gente me quedaba viendo el pie y sabía que me quedaba viendo el agujero del zapato. ¿Y yo qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer yo? Y no le estoy hablando de 14, 15 años que tenía, teniendo 22 años. Teniendo 22 años, 23 años de edad. No le estoy hablando de un cipote por andar con los zapatos rotos y no le da pena. Pero ya así ando evangelizando con zapatos rotos, zapatos polvosos. Pero no me detuve, porque Dios es el que se encarga, Dios es el que provee. Y es necesario tocar fondo para tocar lo alto. Es necesario tocar el suelo para tocar el cielo. Es necesario humillarse para lograr, porque sin prueba no hay testimonio. Porque usted no va a entender cuando alguien le diga no tengo trabajo si usted nunca tuvo trabajo. Usted no va a entender cuando otro le diga perdí mi hogar cuando usted nunca ha perdido su hogar. Usted no va a entender cuando alguien le diga yo tengo una adicción con el alcohol si usted nunca fue alcohólico. Pero cuando alguien ha pasado por esos mismos desiertos, usted tiene la evidencia que sí se puede seguir adelante. Usted tiene la capacidad de botarle las excusas a la gente cuando se las presenten. Liderazgo siempre le presentan excusas. Es que salí tarde de trabajar, es que muy tarde, es que muy temprano, es que muy de noche, es que mucho frío, es que mucha calor, ¿y qué quiere? Si hace frío hay que ponerse suéter, si hace calor hay que ponerse una camisa de tela delgada. Las excusas no tienen que haber. No deben de haber excusas para congregarse. No deben de haber excusas para ir a una iglesia. No debe haber excusas para orar. No deben de haber excusas para ayunar. Es que yo no aguanto un ayuno. Hay gente que dice que no aguantan ayunar. ¿Pero qué si no tiene que comer en su casa? Va a tener que aguantar hambre. Si he conocido muchachitas haraganas que no les gusta cocinar, que si la mamá no les hace comida, prefieren aguantar hambre todo el día. Y puede estar ahí la comida, solo de hacerla y no comen. Y dice que no aguantan ayunar. Por eso nuestra fe debe ser una fe activa. Decíamos que fe en hebreo era la palabra emuná, que significaba firmeza, seguridad, fidelidad, reino, veracidad, honradez y lealtad. Y que la fe era ver las cosas como Dios las ve. Debemos ver a través de la fe. La fe siempre es sí, la fe siempre es amén. Decíamos que todos teníamos una medida de fe. Todos nosotros teníamos una medida de fe. Pero no sé cómo estará su fe. Si está estancada o está creciendo. Decíamos que la medida de fe era la esfera de influencia y nivel de autoridad donde nuestra fe es puesta a producir. La fe activa debe de producir.
Entonces, si usted tiene fe en Jesús, debe de producir algo para Jesús. Si usted tiene fe que Dios lo va a levantar, debe de empezar a servir. Si usted cree que la oración es el único método por los cuales Dios hace milagros, debe de empezar a orar para que Dios le produzca esos milagros. Dios nunca hizo nada en la tierra que no haya sido a través de la oración y la intercesión. La oración es el medio por el cual Dios contesta, por el cual Dios hace milagros, por el cual Dios abre los cielos. Pero es una oración de lo cual necesitamos aplicarle fe. Todos los creyentes tenemos fe, pero en diferentes medidas. Ahora, ¿su fe está igual a la del año pasado? ¿Pudimos sobrevivir al COVID? ¿Pudimos sobrevivir a 2 huracanes aquí en Honduras? ¿Cómo no va a sobrevivir a la suegra? ¿Cómo no va a sobrevivir a cualquier ataque que se venga sobre su vida? Dios ha demostrado que el justo va a vivir por la fe. Incluso también personas murieron el año pasado por COVID. Y no fue porque no tuvieron fe. Hay muchas cosas que vienen por descuido. Hay muchas cosas que vienen por negligencia. Pero nuestro deber es mantenernos en oración y mantenernos actuando. Ahora, ¿cuáles son los enemigos de la fe? Decíamos que el número 1 era la incredulidad. El espíritu de incredulidad o de duda siempre va a visitar a las personas con fe. A mí me visita la duda, muchas veces me visita la incredulidad, y hay otro espíritu que ataca a muchas personas, de los cuales mucha gente ni cuenta se da. Es el espíritu de confusión. El espíritu de confusión ataca a muchas personas y ese espíritu viene cuando tiene que tomar decisiones sabias. Y por lo general, si no se ora antes de decidir, siempre se toma la decisión más torpe. En cualquier área de su vida, cuando usted no ora antes de decidir, viene el espíritu de confusión y se toma la decisión más torpe. Porque para decidir, en primer lugar, debemos de orar. ¿Por qué? Porque la confusión viene, la duda viene, la incredulidad viene, y otro espíritu que ataca también es el espíritu de temor o miedo. Es el miedo. Y entonces, donde hay duda, donde hay incredulidad, donde hay confusión, significa que faltó oración. ¿Quieres saber cuáles son las decisiones de calidad? Las decisiones de calidad son aquellas que traen paz al corazón. Si usted decidió y no tiene paz en su corazón, eso no viene de parte de Dios. Lo primero que debe tener es paz en su corazón. Pero si no duerme por esa decisión, si camina confuso, si camina con miedo, si camina con duda, fue porque no oró antes de decidir. Podemos tener mucha fe, pero cuando la decisión fue incorrecta, podemos activar toda la fe y tarde o temprano vamos a llegar a un tope, a un choque. Entonces, la incredulidad. Número 2, los hechos. Número 3, la ciencia. Y número 4, la razón. 4 enemigos de la fe. La razón es el preguntar por qué, cuándo, cómo, dónde. Hay cosas que no debemos de preguntarlas, sino debemos hacerlas. Debemos hacerlas. Hay cosas que Dios me ha dicho hacer esto y lo otro, y yo las hago. Yo no le pregunto por qué. Y muchas veces le pregunto hasta después. Y a veces cuando le pregunto por qué, es solamente para saber, pero no para desobedecer. Pero la gente pregunta para desobedecer, para ver si le conviene o no le conviene. Cuando Dios da una orden, no hay que ver si nos conviene o no nos conviene. Lo de Dios siempre viene para nuestro favor. No hay que preguntarle a Dios por qué. No hay que preguntarle a Dios para qué. A Dios hay que hacer las cosas. Punto número 1. ¿Cómo recibir la fe de Dios? ¿Cómo recibir la fe de Dios? Si queremos caminar en fe, debemos de creer como Dios cree. Y la manera de creer como Dios cree es estar conectados a Él. Si Dios es fe, conectémonos a Dios. Conectémonos en Dios. Permanezcamos cercanos a Él. La fe es algo muy importante. Solo son 2 letras. Pero es un asunto de poder. Es un asunto que abre los cielos y hace milagros. Ahora, ¿cómo recibir la fe de Dios?
Anote, para recibir la fe de Dios, debemos permanecer conectados con Dios. Para recibir la fe de Dios, debemos permanecer conectados con Dios. Si usted se desconecta con Dios, va a empezar a dudar, va a empezar a confundirse, va a empezar a tener miedo, va a empezar a razonar, va a empezar a creerle lo que el médico le dijo. Yo he visto la gente que dura más de enfermedades que le han pronosticado, es la gente que tiene una actitud positiva aún en medio de la enfermedad. Porque gente que el médico le ha dicho te quedan tanto tiempo de vida. Yo he conocido gente que le dije en 6 meses usted va a morir, y duró 3, 4 años, y tal vez murieron porque la enfermedad se les, como le digo, se reprodujo, las células se fueron reproduciendo de enfermedades, mientras que hay otras personas que se sanan instantáneamente. Lo que debe hacer la persona es reconciliarse con Dios y ponerse a cuenta con Dios. Lo que Él hace es perfecto, pero nuestro deber es orar por el enfermo, creer porque el enfermo se sane, creer porque el enfermo también se salve. Pero mucha gente se conecta con Dios, pero luego se desconecta, solo se están conectando. Para mí hay gente que son como los poquitos de Navidad, que solo para diciembre se conectan. Sí, que solo se conectan cuando hay gente que se conecta con Dios cuando quiere una sanidad, se conecta con Dios cuando quiere que le vaya bien en el negocio, se conecta con Dios cuando quiere que un pastor o un sacerdote los case y de ahí no vuelvan a la iglesia. Casados, se perdieron. Entonces las lucecitas de Navidad solo se conectan en diciembre. Entonces hay cristianos que solo se conectan cuando tienen algún problema, cuando tienen alguna dificultad, cuando los hijos andan en la calle, cuando los hijos andan en las drogas, vienen a Cristo. El hijo deja las drogas, él deja la iglesia, la persona deja la iglesia. Personas que van a las iglesias, hombres que van a las iglesias solo para volver con la mujer, una vez vuelven con la mujer, dejan las cosas de Dios y dejan la iglesia. No podemos poner a una persona por encima de las cosas de Dios. Como le digo, cualquier hombre puede ir a una iglesia, cualquier mujer puede ir a una iglesia, pero hacer la voluntad de Dios es otra cosa. Entonces debemos de estar conectados con Dios, pero viendo ese punto de vista de la gente que se conecta solo cuando quiere milagros, ponemos que en diciembre se conectan las luces, los arbolitos de Navidad solo para esa época, pero también está la otra cara de la moneda. Hay cristianos que se desconectan en diciembre, hay cristianos que se desconectan en diciembre, o sea, estuvieron 11 meses buscando a Dios, pero en diciembre el olor a cerveza, a vino, a tamales, todo eso lo llevó aparte. O sea, lo que les costó 10 meses lo botan en 3 minutos. Una canción solo dura 3 minutos, 2:50, 4 minutos. Eso es lo que dura una canción. Las canciones son cortas. Y entonces, con una canción, como le digo, con una cerveza. ¿Cuánto tiene una cerveza? Como 600 ml, creo. ¿Cuántos tiene? Ya los olvidó, ¿verdad? Me alegra que los haya olvidado. Como 600, ¿verdad? 500, por ahí. O sea, con eso estamos desperdiciando todo el tiempo de sacrificio y entrega que hemos tenido. Para edificar cuesta, pero para desbaratar es de instantes. Lo mismo, no vaya a meterse donde cualquier demonio, de cualquier espiritío. Es que es mi amiga ese, hijo del diablo. Carretas, les digo carretas, donde le empujan ahí va. Muy amigo suyo puede ser, pero si donde va hay bebida alcohólica, mejor no se asome. Cuide su vida espiritual, no porque usted va a una iglesia, usted es hijo de Dios. Si yo no los puedo ver, pero recuerden, a veces hay gente que se está tomando una fotografía así para subirla al Facebook y usted tal vez está atrás tirándose una cerveza y va a salir sin que se dé cuenta. A veces usted no sabe en qué Facebook anda usted
porque tal vez está alguien en un parque, en un restaurante o en algún lado, y otra gente se está tomando una fotografía y la subió y usted sale allá al fondo. ¿Y se da cuenta? Pero Dios lo ve. Si va a salir en diciembre, visita gente que esté conectada con Dios, personas que estén conectadas con Jesucristo. Y si es gente inconversa, hábleles de Dios, dígales que se congreguen, dígales que busquen de Dios, que estamos en los últimos tiempos, que Cristo viene pronto, que si no buscan de Dios se van a ir para el infierno. Que hay que hablarle la realidad a la gente, hay que hablarle la verdad a las personas, porque la vida y la muerte están en nuestras decisiones, están. Por eso le digo a que el cristiano se cuida dónde se va a meter. Cuando lo invitan a comer, lo primero que tiene que ver es que diga restaurante, no que diga bar y restaurante. Tiene que decir restaurante, no tiene que decir bar y restaurante. Porque si no, va a tener líos. Va a tener líos. El inconverso no se cuida donde se mete. Donde hay bulla. Ahí va la cabulla. Ahí va la cabulla. Que usted no puede ir a cualquier lado. Usted debe valorarse. Si en realidad es hijo de Dios, si en realidad es príncipe o princesa de Dios, o es una puerca o un perro, como dice Santiago Zúñiga. Porque dice que el perro vuelve al vómito y la puerca después de lavada dice que vuelve al lodo. Eso lo dice la Biblia. Entonces usted no es cualquier persona, eso siempre se lo he dicho. Usted vale mucho en Jesús, vale mucho en Cristo. Entonces para recibir la fe de Dios es necesario permanecer conectados con Dios. Anote, para recibir la fe de Dios es necesario la obediencia a Él y a su palabra. Para recibir la fe de Dios es necesario la obediencia a Él y su palabra. Romanos 10:17. Es necesario conectarse con Dios y estar conectado con su palabra. No sé usted cada cuánto lee la Biblia. Si cada domingo que predico, si cada jueves que enseño. Le voy a decir algo para los que estudian, los que están en los colegios, por si quiere ser pastor o pastora. Cada vez que yo me preparo para predicar o para enseñar, lo hago de la misma manera como lo hace usted cuando va a estudiar para un examen. Hay gente que le pega pereza cuando van a exámenes generales o van a un examen o una prueba en tal momento, y es por lo menos una vez al mes. O sea, yo tengo que estudiar martes, yo tengo que estudiar jueves, yo tengo que estudiar sábado, yo tengo que estudiar domingo. Todas las semanas tengo que estudiar esos días, todas las semanas, como que fueran algún examen. Yo sé que nadie me va a preguntar nada, pero me toca enseñar. Me toca enseñar, o sea, 4 días. Hace poco estuve trabajando bastante, últimamente, y me sentí un poco saturado. Martes estaba estudiando para enseñar a los discípulos. Miércoles estudiando para enseñarle a los matrimonios. Jueves estudiando para predicar a las reuniones del jueves. El viernes me tocaba estudiar para estar en el programa Noches de Liberación. El sábado tengo que estudiar para estar en el grupo de crecimiento. Y el domingo estudiar para estar en la reunión dominical. O sea, me tocaba 6 días estudiar por semana. 6 días por semana. Y a veces el líder del grupo de crecimiento solo le toca el sábado y no hay que predicar. No, ahí es donde hay que aplicar al Espíritu Santo que nos ayude. La Biblia son 66 libros que tiene. Y a veces no hayamos que hablar de qué, ni qué predicar. Pero ahí es donde Dios nos va a ayudar. No depender de nuestra inteligencia, ni de lo que sepamos, sino de lo que Dios nos diga. Para tener la fe de Dios, anote, para tener la fe de Dios es necesario hablar como Dios habla. Para tener la fe de Dios es necesario hablar como Dios habla. Oír como Dios oye y pensar como Dios piensa.
Espero alguien después me averigüe que quiero conseguir un clic para andar el celular. Yo no me hallo mucho estar predicando solo aquí. Por las grabaciones tengo que estar solamente parado aquí. Si vieron el jueves me desenvolví más porque dejé la grabación, el jueves no grabé por eso. Porque no tengo más soltura moviéndome que estar aquí en la misma posición, más que todo por el audio, ¿verdad? Para tener la fe de Dios es necesario hablar como Dios habla, oír como Dios oye y pensar como Dios piensa. Ahora, ¿quiere moverse en esta dimensión usted? Para hablar como Dios habla, para oír como Dios oye y para pensar como Dios piensa, es necesario estar conectado con Él. Por eso vimos del punto 1 que para tener la fe de Dios será necesario permanecer conectado con Dios. Porque si estamos desconectados es muy difícil. Por eso para entender los movimientos de Dios y los tiempos de Dios es necesario estar conectado con Él. Hablar como Dios habla, oír como Dios oye, pensar como Dios piensa. Les he dicho yo que en ciertos momentos de mi vida me he encontrado en crisis, en dificultades o en presiones. Y lo que yo hacía en ese momento era, ¿qué hubiera hecho Jesús si estuviera en mi circunstancia? Esa es la primera pregunta que me hacía yo. ¿Qué hubiera hecho Jesús si estuviera en lo que yo estoy pasando? Porque Jesús es nuestro modelo. Y de ahí obtenía la respuesta. Porque decisiones fuera de Cristo son decisiones malas. Decisiones conforme a su palabra son decisiones buenas. Decisiones orando son decisiones buenas. Pues la gente primero se toma la cerveza y después arruga la cara. Cuando otro le dijo, eso amarga. Cuando miran un trago y viene y se lo empina, después arrugan la cara. Cuando el otro le dijo, ¿qué va a arder aquí? La gente tiene advertencia, yo no sé por qué no hace caso. No hay nadie que no haya sido advertido en cualquier etapa de su vida. Punto 2. ¿Cómo movernos de una medida de fe a una mayor? ¿Cómo movernos de una medida de fe a una mayor? Dios quiere que nos movamos y crezcamos en fe. Dios quiere que nos movamos hacia adelante y no que retrocedamos. Anoten cómo movernos de una medida de fe a una mayor. Anote ahí, si le creemos a nuestra razón, más que a la palabra de Dios, estamos dudando de su poder. Si le creemos a nuestra razón, más que a la palabra de Dios, estamos dudando de su poder. Entonces, no tenemos que razonar lo que Dios ha dicho que es sí, nosotros debemos decir lo que es sí. Lo que Dios dice que es no. Hay cosas que Dios me ha hecho a mí que no, y puedo orar y no van a suceder. Dios es un Padre estricto. Como les digo, el hijo con una carita que ponga del gato que jala el chueco, ya lo convence y ya le dice que sí. Ya lo convence, ya le dice que sí. Anda pues, hoy no vas a salir. Ese celular me lo das. Ya le pone una carilla ahí de triste, ya le da el celular. Y él dice, anda pero venir rápido. Pero Dios no es así. Yo sí le dije que no es no. Se puede hincar, se puede humillar, puede llorar, y si Dios dice que no, es no. Y si Dios dice que sí, aunque la gente no quiera, siempre va a ser sí. Entonces, muchas veces dudamos nosotros porque razonamos, y la palabra de Dios nos dice que las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Entonces su deber es creerle a Dios hasta el último momento. Su deber es creerle a Dios hasta el último minuto.
Anote, la fe tiene que estar en movimiento. La fe tiene que estar en movimiento. Y para que esto suceda, debemos mantenernos conectados a la palabra de Dios. Y para que esto suceda, debemos mantenernos conectados a la palabra de Dios. Nosotros debemos de saber y entender que si usted se desconecta de la palabra de Dios, su fe va a estar estancada. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Pero si no estamos escuchando palabra, nos vamos a llenar de dudas. Si no estamos escuchando palabras de fe, vamos a estar escuchando palabras de incredulidad, palabras de negativismo. Siempre va a haber gente negativa dentro de la familia. Pero usted debe tener una convicción en el espíritu, no en su mente. Usted debe tener una convicción de Dios, no una convicción humana. Para nosotros es imposible hacer lo que Dios nos ha pedido hacer, pero cuando Dios pide es porque Él se va a encargar. Nosotros es de trabajar y Dios se encarga del resto. Pero si la gente no hace y no pone por obra lo que Dios ha mandado a hacer, no va a haber resultados. Si escuchamos la palabra de Dios y la ponemos en práctica, entonces crecerá nuestra fe. O sea, si usted escucha la palabra de Dios continuamente, va a crecer su fe. O sea, usted debe estar escuchando predicaciones, usted debe estar escuchando mensajes de la palabra del Señor. Lo que están viendo la gente son viendo mujeres moviendo las nalgas en TikTok, moviendo la cadera en TikTok, que las canciones actuales en TikTok. Pero cuando viene la tormenta y cuando viene el proceso, estoy desanimado, no me quiero congregar, no quiero ir a la iglesia. ¿Por qué? El espíritu de TikTok lo tiene atado. Ahí también hay predicadores, ahí también hay mensajes de la palabra de Dios. Si usted es de los aburridos que no le gusta escuchar palabra de Dios, o sea, larga, de videos largos, TikTok solamente dura 1 minuto y ahí puede recibir edificación, pero busque alimento espiritual, no busque espíritu, no busque gente que más bien necesitan liberación, no busquen lesbianas, allá abundan las lesbianas, homosexuales, drogadictos. Le voy a decir algo, yo camino escuchando muchos predicadores por la influencia que tienen, o sea, por el mensaje que tienen, y como les digo, yo no escucho cualquier predicador, yo solo escucho 5 predicadores. 5 predicadores son los únicos que escucho yo, no les puedo escuchar a cualquier predicador. Y cuando usted escucha algo o a alguien es porque usted quiere recibir de ellos, es porque usted quiere llegar donde ellos han llegado. Entonces, cuando usted ve por TikTok o por cualquier red social a una persona es porque está siendo influenciado por ellos. Y aunque diga que no, quiere ser como ellos. Porque los espíritus se atraen. Por ejemplo, yo escucho alabanza y adoración, pero escucho más predicación. Yo le puedo escuchar hasta 3 predicaciones diarias de 1 o 2 horas. Y a mí no me aburre. El que camina espiritillos le va a aburrir. A los demonios siempre le aburre la palabra de Dios. A los demonios les aburre la alabanza, a los demonios les aburre la adoración, pero no les aburre el reggaetón mundano, pero no les aburre la música bachata mundana. Eso no les aburre a la carne. Entonces, si queremos nosotros mantenernos en un nivel de fe más grande, debemos de mantenernos en la palabra. Anote esto, señales claras que una persona tiene la fe estancada. Señales claras que una persona tiene la fe estancada. Aquí vamos a notar si hemos estado estancados o hemos estado activos. Señales claras que una persona tiene la fe estancada. Nuestra fe debe ir en movimiento, nuestra fe debe ir aumentando, nuestra fe debe ir creciendo. Número 1,
nada nuevo sucede en su vida espiritual. Nada nuevo sucede en su vida espiritual, o sea, no hay experiencias nuevas. Tiene que estar viendo sueños, visiones, profecía. Dios tiene que estarle hablando continuamente. Dios habla de muchas maneras, no solo de una sola forma. Tiene que estar sintiendo nuevas fuerzas en Cristo. Entonces, nada nuevo sucede en su vida espiritual, o sea, están en lo mismo, dando vueltas en círculo. Número 2, la labor que hace para el reino no va en crecimiento. La labor que hace para el reino no va en crecimiento. Necesitamos nosotros crecer en todas las áreas. En todas las áreas. Entonces, muchas labores que se están haciendo, si no van en crecimiento es porque nuestra fe está estancada. Porque nuestra fe se estanca. Y número 3, cuando no suceden señales, milagros y prodigios. Cuando no suceden señales, milagros y prodigios. Entonces, una evidencia de que el reino de Dios está en un lugar es que el poder sobrenatural de Dios se manifiesta. Es que el poder sobrenatural de Dios se derrama. Es que el poder sobrenatural de Dios entra en acción. Si la fe de ayer fuera suficiente, entonces la Biblia no nos mandaría a ir de fe en fe. Dios siempre quiere hacer cosas nuevas hoy. Entonces su fe debe de crecer diariamente. No sé cómo está su fe. Y se ha dicho que no tiene fe. Todos tenemos una medida de fe. Todo cristiano tiene una medida de fe. El problema es que no la está utilizando. Nosotros debemos tener fe para sanar enfermos, fe para echar fuera demonios, fe para predicar el mensaje de Dios, fe para poder enseñar, fe para orar, fe para interceder, fe para sembrar, fe para todas las actividades que hagamos en el reino. Todo lo que necesitamos en la tierra es mantenernos conectados con Dios y creer que cosas mejores vienen, que bendiciones se aproximan. Pero le voy a decir algo para no para desanimarlo, sino para prepararlo. Cuando Dios le profetiza bendiciones y cosas grandes, prepárese para los ataques. No le estoy echando miedo. Digo que se prepare. Si Dios le ha dicho que algo grande viene para su vida, así también van a ser los ataques de grandes. Así también van a ser las oposiciones de grandes. Pero usted no va a saber cuál es su potencial sin oposición. Los campeonatos de fútbol siempre se generan porque hay rivalidad. Un equipo contra otro equipo, una selección nacional contra otra selección nacional, campeonatos de artes marciales o de boxeo, de tenis, de fútbol o de lo que sea. Siempre tiene que haber un rival y siempre tiene que haber un vencedor. La ventaja que tenemos nosotros es que Dios ya dijo que nosotros éramos más que vencedores. Nosotros somos más que vencedores en Jesucristo, entonces cualquier cosa vamos a poder afrontarla. Cualquier cosa vamos a poder seguir adelante, cualquier cosa nosotros podemos ingresar a otro nivel, a otra gloria. Y si usted va a ser bendecido, también va a ser atacado. No espere solo la bendición y tampoco espere solo los ataques, porque los ataques vienen con el propósito de tener su bendición y depende de usted si se deja quitarla o pelear por ella. Usted debe pelear por su bendición. Ahora, punto número 3. ¿Cómo movernos en el poder sobrenatural de Dios? ¿Cómo movernos en el poder sobrenatural de Dios? Porque si estamos hablando de fe, la fe tiene que activar lo sobrenatural en nuestra vida, en la iglesia, en la casa, en el trabajo, donde quiera que vayamos. No sé si usted en algún momento un compañero de trabajo le dijo que se sentía enfermo con dolor de cabeza. Si usted le dijo, ¿puedo orar por usted? ¿O le da vergüenza todavía? ¿O le da pena todavía? Una vez yo andaba en un negocio y uno de los empleados ahí estaba enfermo. Yo ni lo conocía, ni sabía quién era. Entonces el que conocía le dijo que si oro por él. Y la persona aceptó oración. Entonces usted está llamado a ir donde hay necesidades. Si usted está pidiendo unción,
solo para ser ungido, está equivocado. La unción viene para echar fuera demonios, la unción viene para sanar los enfermos, la unción viene para predicar el año agradable del Señor, la unción viene para evangelizar, la unción viene para reventar cadenas, la unción viene para romper yugos. Pero si no está dispuesto a eso, o sea, en vano sería que pidiera unción. ¿Cómo movernos en el poder sobrenatural de Dios? Número 1, tenemos que conectarnos con Jesús. Tenemos que conectarnos con Jesús, la única fuente de poder correcta. Tenemos que conectarnos con Jesús, o sea, fuera de Jesús no podemos movernos en lo sobrenatural. Y si no estamos conectados con Jesús, estamos conectados con el diablo, porque el diablo también hace milagros, el diablo también hace sanidades, el diablo también le muestra cosas del pasado, del presente y del futuro a través de la adivinación. Nosotros lo hacemos a través de la revelación, de la profecía. Los brujos lo hacen a través de la adivinación, a través de los espíritus de adivinación. Un brujo le puede discernir a usted su pasado, su presente y su futuro, pero va a caer en maldición, va a caer en degrado, porque es abominación a Dios consultar brujos. Si alguien consultó brujos aquí en el pasado, arrepiéntase delante de Dios, porque dice la Biblia que es abominación a Jehová lo que es consultar brujos. Consulte la palabra de Dios, busque a Dios, que Dios le revele a través de un sueño y una visión de un hombre de Dios ungido. Dios le puede mostrar cosas. Pero si no nos conectamos con Jesús, va a ser muy difícil que nos movamos en el poder sobrenatural. Número 2, tenemos que cambiar de mentalidad. Tenemos que cambiar de mentalidad, o sea, la mentalidad vieja debe desecharla y tener una mentalidad nueva. Tenemos que tener la mentalidad de Dios, la mentalidad del Espíritu Santo, la mentalidad del Padre. Mi mentalidad ha cambiado en el transcurso de los años. Mi mentalidad ha cambiado en el transcurso del tiempo. Porque me he dedicado a leer y a estudiar la palabra de Dios. Antes no pensaba como pienso hoy, no decidía como decido hoy, no tengo proyectos futuros como los que tuve antes. Las visiones y los proyectos que tenía antes eran diferentes a los de hoy. Hoy que en Cristo usted piensa diferente, sus planes son diferentes. Número 3, debemos aprender a fluir en la compasión y el poder. Debemos aprender a fluir en la compasión y en el poder, tener compasión por el perdido, tener compasión por el enfermo, tener compasión por aquel que no ha aceptado a Cristo, tener compasión por aquel, por el mudo, por el sordo, por el ciego, tener compasión por todas aquellas personas que están pasando situaciones difíciles. Y cuando tenemos compasión, el poder de Dios va a fluir en nosotros, el poder del Espíritu Santo va a fluir. Con esto cierro, escuchen muy bien. Todo lo que Dios hizo y está escrito en la Biblia es hecho a través de la fe. Por eso carece de sentido común para la razón humana. O sea, la Biblia no es lógica, la Biblia es fe. Ejemplos: Sadrach, Mesach y Abednego fueron echados al fuego y no se quemaron. 3 hombres fueron echados al fuego, 3 jóvenes. Fueron quemados de un horno, de lo cual el fuego fue elevado 7 veces más fuerte que el fuego común. Y estos 3 hombres estaban en ese lugar y decidieron entrar a ese lugar para no obedecer al rey. Y el rey los tiró al fuego, y dice la palabra que no habían 3, sino que habían 4, o sea, la presencia de Dios estaba ahí. Y Sadrach, Mesach y Abednego no se sabían el salmo que dice: el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defienden. Ellos no lo sabían eso, no estaba escrito eso todavía. Pero sí tenían fe que Dios los iba a librar. Y también tenían convicción de que si Dios no los libraba, ellos no iban a hacer lo que el rey decía. Necesitamos líderes así hoy, cristianos así hoy, que digan: si Dios me da esto, yo le voy a servir. Y si no me permite esto, también le voy a servir. Porque la gente pone condiciones.
yo voy a la iglesia hasta que toda mi familia vaya. Más probado va a ser, más se le va a revelar su familia, porque Dios va a ver si Él está por encima de su familia. O sea, Dios debe estar por encima de su marido, debe estar por encima de su mujer, debe estar por encima de sus hijos, Dios debe estar por encima de sus padres. Por eso Jesús dijo, el que no aborrece padre y madre, hermanos, empezó a decir todas las personas, no es digno de mí. Y cuando hablamos de aborrecer no se refiere a tratar mal, sino se refiere a que Dios va a ser la prioridad de todos. Hay mujeres que no van a la iglesia si el marido no va. Hay hombres que no van a la iglesia si la mujer no va. Hay padres que no van a la iglesia si los hijos no van. Y hay hijos que no van a la iglesia si los padres no van. ¡Qué flojera! ¿Va? ¡Qué flojera! Nosotros debemos de congregarnos, vayan o no vayan. O sea, nosotros debemos de buscar a Dios con todo el corazón, que no nos desanime. Por eso le digo a los jóvenes, sea que estén en las redes sociales, sea que nos escuchen en la radio, se puede servir a Dios aunque los padres no se congreguen, porque nosotros necesitamos de Dios. Hay muchos jóvenes que se han apartado de Cristo y lo primero que dicen es que mi papá y mi mamá no me apoyan. Yo más bien tenía que apoyar a mis papás para que se congregaran, yo más bien tuve que orar por ellos para que se congregaran. Entonces se puede servir a Dios aunque el papá y la mamá no lo apoyen. Se puede servir a Dios aunque los hijos no lo apoyen. Se puede servir a Dios aunque los hermanos no lo apoyen, porque tenemos el apoyo más grande de todos y es el apoyo de Dios. Y con el apoyo de Dios nuestra familia va a servirle al Señor también. O sea, el secreto es ese, de que usted luche por aquel que le cuesta más. Siempre en la familia hay gente que le va a costar más, pero si usted permanece en Cristo, uno por uno van a venir llegando. Dios los va a tocar porque nosotros no podemos transformar, pero el poder del Espíritu Santo a través de la oración va a tocar esos corazones. El asunto es que usted se estanque. Porque hay gente que dice, yo no voy a ir a la iglesia porque ya mi familia no está yendo. Se lo está ganando la familia más bien, para el mundo. Se lo está absorbiendo. Cuando Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová, entonces esa debe ser nuestra mentalidad, esa debe ser nuestra convicción, de que aunque nuestra familia no quisiera, nosotros debemos de querer, porque si nosotros queremos, Dios va a hacer algo con nuestra familia, porque nuestra familia depende de nuestras oraciones, nuestra familia depende de nuestra búsqueda, nuestra familia depende de nuestros ayunos, aparte de lo que Dios va a hacer, depende del sacrificio que hagamos por ellos. Porque no vamos a traerlos aquí en grúa, no los vamos a traer aquí con un lazo, no son vacas para irlos a corretear, ¿verdad? Con lazos. Por los cachos tal vez. Están rebeldes, pues, todo el rebelde tiene cacho. Pero Dios va a transformar, o sea, usted tiene que tener esa fe y esa convicción que Dios es el que va a tratar. Abraham dio origen a su descendencia en la vejez, cuando físicamente era imposible tener hijos. Escúchame bien, cuando a Abraham se le imposibilitó no poder conocer descendencia, busque Hebreos 11:12. Cuando Abraham no pensó tener hijos ni descendencia, Dios se lo hizo posible y aparte le hizo una promesa. Está en Hebreos capítulo 11, versículo 12. Y Abraham tuvo un hijo llamado Ismael y tuvo un hijo llamado Isaac, pero sobre Isaac vino la promesa. Dice Hebreos 11:12, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, o sea, no dice viejo, sino ya casi muerto, imagínense, salieran como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Esa es la descendencia de Abraham, que ya estaba casi muerto, o sea, estaba viejo. Le voy a decir algo, cuando Dios le prometió un hijo, Abraham tenía 75 años. 75 años tenía. Y la promesa no se le cumplió la siguiente semana, no se le cumplió el siguiente tiempo. Se tardó esa promesa. Años. Cuando Dios llamó al apóstol Pablo en Hechos capítulo 9, Dios lo llamó para que fuera predicador, pero la palabra se cumplió 14 años después.
O sea, para ser apóstol reconocido de Jesucristo, Pablo esperó 14 años. David fue ungido como rey de Israel por el profeta Samuel a los 17 años. Pero David tuvo que esperar 13 años para ser rey de Israel. José, Dios le reveló su secreto a los 17 años. José, Génesis 37. Dios le reveló todo lo que iba a hacer en su vida, pero fue gobernador de Egipto a los 30 años. Esperó 13 años para que se cumpliera una palabra. Lo que Dios dice siempre se va a cumplir. Pero hay un proceso entre la promesa y entre la declaración profética. Noé edificó un arca para sobrevivir a una inundación cuando nunca antes había llovido sobre la faz de la tierra. Hebreos 11:7. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, o sea, no había lluvia, nunca había llovido, nunca sabían lo que era descender agua del cielo. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca para que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces Noé estuvo conectado con Dios. Miraba como Dios miraba, escuchaba como Dios escuchaba y pensaba como Dios pensaba. Y lo que le pasó a Noé fue esto: aunque él no sabía que era lluvia, aunque nunca había llovido en la faz de la tierra, él creyó a la palabra, hizo el arca y se salvó su familia. La gente que no se salvó por incredulidad, no por falta de advertencia. Entonces, en nuestra vida siempre vamos a ser advertidos. Que sea incrédulo la persona es otra cosa, pero siempre va a llegar el mensaje a nuestra vida. Póngase de pie. Siempre va a llegar el mensaje de Dios. Siempre va a llegar el mensaje. De advertencia. Que lo tomemos es una cosa, pero Dios quiere que usted se levante. Que nosotros nos levantemos creyendo que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, que lo que no se puede hacer en años, Dios lo puede hacer en menos tiempo. Y también si Dios promete algo, no importa cuántos años o cuánto tiempo pase, lo importante es esto: esperar con paciencia.